Juan, capítulo 13, versos del 1 al 17. Evangelio según Juan, capítulo 13, vamos a estar leyendo desde el verso 1 al 17. Desde el pasaje, hermanos, en el cual estuvimos enfocados la semana pasada, y hoy vamos a continuar nuestra consideración de este pasaje, y lo vamos a hacer bajo el título El Evangelio y el Servicio Cristiano. Y quiero, antes de leer el texto, recordarles que lo que estamos tratando en este estudio bíblico es específicamente cómo el Evangelio, las verdades eternas del Evangelio, informan la manera en que los cristianos servimos a Dios. Cómo el Evangelio afecta nuestra disponibilidad de servir al Señor y la actitud con la cual nosotros servimos. El Evangelio, nosotros creemos, hermanos, que cuando una persona escucha el Evangelio, cree en el Evangelio y nace de nuevo, en ese momento la persona empieza a vivir en obediencia a la palabra de Dios y empieza a vivir una vida de servicio a Dios. El Evangelio te mueve a servir. Amén, hermanos. Ahora, yo quiero que tú leas conmigo, hermanos, Juan capítulo 13, y vamos a estar leyendo el verso 1 hasta el verso 17. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariotes, hijo de Simón, el que lo entregara, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos, y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Entonces llegó a Simón Pedro y éste le dijo: Señor, ¿tú lavarme los pies, a mí los pies? Jesús respondió y le dijo: ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Pedro le contestó: jamás me lavarás los pies. Jesús le respondió: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Simón Pedro le dijo: Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse excepto los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, pero no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, y por eso dijo: no todos estáis limpios. Entonces, cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez, les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y tenéis razón, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En verdad os digo, un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Y sabéis esto, si sabéis esto, seréis felices si lo practicáis. Vamos a leer nuevamente el versículo 17. Si sabéis esto, seréis felices si lo practicáis. Hermanos, la semana pasada, cuando nosotros comenzamos a considerar este pasaje bajo este título, como ya acabé de decir hace un momento, estamos considerando a la luz de la Biblia cómo el Evangelio, la verdad de que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, fue enterrado y resucitó al tercer día para nuestra salvación, cómo esa verdad cambia y afecta la manera en que nosotros servimos a Dios. Y yo quiero enfatizar este principio que mencioné también al principio, y es el Evangelio te impulsa a servir. Es imposible tener
haber comprendido el Evangelio, es imposible haber conocido a Cristo, haber sido recipiente del amor de Cristo y no empezar a vivir una vida dedicada al servicio a Dios. Generalmente en las iglesias hay una mala concepción acerca del servicio cristiano y es que generalmente esta mala concepción se expresa de la siguiente manera. Cuando las personas hoy en la iglesia escuchan la palabra vivir una vida, o la expresión vivir una vida dedicada al servicio de Dios, ¿qué es lo primero que viene a la mente de las personas? ¿Quiénes son los que viven una vida dedicada al servicio de Dios? ¿Cómo? Lo que se hallan en su Biblia, pero también cuando las personas piensan en una persona que vive dedicado a Dios, al servicio de Dios, generalmente lo primero que viene a la mente de muchas personas es, oh, ¿eso es para qué? Para los pastores. Ellos son los que viven para el Señor, los que viven una vida consagrada a Él. Sin embargo, los creyentes, todos los cristianos, deben de vivir vidas dedicadas al servicio a Dios que los ha salvado. Ahora bien, nosotros aprendimos la semana pasada que el Evangelio, hermanos, produce la motivación correcta para servir. Ya a manera de introducción y para poner en contexto lo que vamos a estar viendo esta noche, quiero preguntarte, ¿cuál es la motivación correcta para servir a Dios? Que aprendimos la semana pasada. ¿Cuál es la motivación correcta? ¿Se recuerdan el papelito que le di, hermano? Que dimos la semana pasada. ¿Cuántos de ustedes agarraron el papelito de ese? Okay. Hermanos, la motivación correcta para servir a Dios es el amor. El amor a Él nos impulsa a servir al Señor. Y esto lo aprendimos precisamente en los versículos 1 y 2, o 1 y 3, donde consideramos que Jesús, dice el texto, hermano, específicamente en el versículo 1, que Jesús, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Él, siendo una persona, hermano, siendo Él el Dios encarnado, siendo el Hijo de Dios, Él, hermano, lo que lo motivó a Él a lavarle los pies a los discípulos fue su amor por sus discípulos. Y de hecho, lo que lo motiva a Él, lo mueve a Él a morir por sus discípulos, por todos aquellos que van a creer. Él no solamente fue su amor al Padre y su amor por nosotros. El amor a Dios, hermano, cuando tú experimentas el amor a Dios, de Dios en tu vida, la única respuesta adecuada a ese amor, ¿cuál es? Amarle de regreso. Y cuando tú amas a Dios, el amor a Dios se pone de manifiesto, no solamente en una vida de obediencia a la palabra de Dios, sino también en una vida de ¿qué? De servicio consagrado a Él. Porque cuando tú experimentas el amor de Dios en tu vida, hermanos, y quiero enfatizar esto porque es muy importante, cuando tú experimentas el amor de Dios en tu vida, tú vas a amarlo a Él de regreso. Y como consecuencia, el objeto de tu servicio y tu adoración va a cambiar. Antes de que Cristo te salvara, ¿cuál era el objeto de tu servicio y adoración? Tú mismo. Antes de que Cristo nos salvara, vivíamos para nosotros, para satisfacer nuestros deseos, para llevar a cabo nuestra agenda, nuestros planes. Pero una vez que Cristo nos salva y somos amados por Él y somos salvados, ahora yo voy a vivir para Él. Y ahora el centro y el eje alrededor del cual gira mi vida no soy yo anymore. Ahora es Cristo. Y voy a vivir para Cristo, para servir a aquel que me sirvió en la cruz del Calvario. Y lo voy a hacer por amor. Amén, hermanos. A la luz de esa verdad, nosotros aprendimos y sacamos algunas conclusiones. Y quiero, hermano, para los que no estuvieron aquí la semana pasada, quiero solamente resaltar estas conclusiones que aprendimos de ese punto. El amor a Dios no solamente, como ya esto lo acabé de decir ahora mismo, el amor a Dios no solamente se hace visible
en la obediencia a su palabra, sino también en actos tangibles de servicio a Dios a favor de su pueblo. Lo segundo que aprendimos, hermano, o la segunda implicación de lo que aprendimos fue esta: la falta de servicio es un indicador ¿de qué? De amor. De amor a Dios. La falta de servicio, cuando un cristiano no sirve a Dios, ese cristiano no sirve no porque no tiene tiempo, o porque no tiene recursos, o porque no tiene conocimiento. La razón por la cual no servimos es porque estamos amando algo más de lo que nosotros debemos amar a Dios. El lack of service in a Christian person is an evidence of lack of love to God. Because the gospel produced in us the right motivation to serve is the love to the Lord. Y yo quiero preguntarte en esta mañana, en esta noche, ¿tú estás sirviendo a Dios? En esta semana, desde el miércoles pasado hasta hoy, ¿cómo tú serviste a Dios? ¿Cómo tú le serviste? Esta verdad te movió a ti a servir ahí y vivir una semana alrededor del servicio a Dios. ¿Cómo tú moriste a ti mismo para servir a Dios sirviendo a otros? Por amor a Dios. Hermanos, y la tercera implicación que aprendimos fue: antes de juzgar la falta de amor de un hermano o de mis hermanos, primero tengo que juzgar la expresión de mi amor por ellos. Antes de juzgar la falta de amor de mis hermanos, primero tengo que juzgar la expresión de mi amor por ellos. It's easy for us to say, my brother and sister in the church, they don't love me. They lack love for other people. But before we make that judgment, we have to judge our expression of love to my brother and sister. How I am serving my brother and sister. So tonight, hermanos, vamos a ver otro aspecto del Evangelio y nuestro servicio a Dios. El Evangelio no solamente produce la motivación correcta para servir, sino que también, hermanos, en segundo lugar, el Evangelio produce la humildad necesaria para servir. The gospel produces the humility necessary to serve. Yo quiero que tú mires conmigo, hermano, específicamente los versículos 12 al 16. Read with me, verse 12 through 16. Entonces, cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y tenéis razón, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavarnos los pies los unos a los otros. Porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En verdad os digo, un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Hermanos, en este pasaje de la Escritura, Jesús no solamente nos modeló a nosotros cuál es la motivación correcta o adecuada para servir a Dios sirviendo a nuestros hermanos, sino que en este pasaje también, hermanos, Jesús modeló para nosotros la actitud con la cual nosotros debemos servir al Señor. Amados hermanos, cuando nosotros leemos este pasaje de la Escritura y lo comparamos con otros versículos de la Biblia, nosotros llegamos a la conclusión de que la humildad es una marca ineludible de aquellos que viven para servir a Dios. Y esto se hace evidente en los versículos 12 al 16. Mira la pregunta que Jesús le está haciendo a sus discípulos. En el verso 13, en el verso 12 al final, Jesús le hace la siguiente pregunta: ¿sabéis lo que os he hecho? Hermano, piensa por un momento en esta pregunta. El propósito de Jesús con esta pregunta fue llevar a los discípulos a pensar con profundidad
en lo que Él acababa de hacer. El propósito de Jesús era llevar a los discípulos a pensar con profundidad en las implicaciones de lo que Jesús acababa de hacer por ellos. ¿Qué es lo que Jesús hizo por ellos, hermano? Le lavó los pies. Y Jesús le está preguntando, ustedes saben lo que yo os he hecho a ustedes. Ustedes pueden entender la profundidad detrás de este acto que yo he hecho de lavarle los pies a ustedes. Hermanos, y dice el texto en el versículo 15, dice, porque yo os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Amados hermanos, ¿cuál es el ejemplo que Jesús nos dio? No considerarse un rey, y servir con humildad. Servir con humildad, muy bien. Y enseñar, o sea, porque todo lo que Jesús hizo, todo fue un ejemplo de cómo un cristiano debe de comportarse, hacer y hacer sin recibir nada a cambio. Así es, hermano. Hermano, cuando les preguntan en el verso 12 que no saben lo que les ha hecho, ellos no saben que estaba en una acta de servicio, estaba dando servicio a ellos. Y luego le dice que ustedes me dicen que soy maestro y soy Lord. Y sí soy, pero en el verso 14 le dice, ustedes deben de lavarse los pies unos a los otros. ¿Okay? Más importante, se me hace a mí, hermano, que si una persona no tiene relación con el Señor, es muy difícil para que sirva. Exacto. Por eso decimos que el Evangelio, hermano, produce ¿qué cosa? La motivación para servir, y también produce ¿qué cosa? La actitud correcta para servir. Ahora, yo quiero que tú consideres, hermano, en la pregunta de Jesús y en el imperativo de Jesús, porque como ustedes bien han dicho, hermano, dice el texto, hermano, ¿sabéis lo que os he hecho? En el verso 13, yo quiero que tú notes lo que Jesús le dice, vosotros me llamáis, ¿qué cosa? Maestro y Señor, y tenéis razón porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Hermanos, este es un texto que ha sido muy mal interpretado también por en muchos círculos evangélicos, y muchos tienen la práctica, hay muchos círculos evangélicos que tienen la práctica de lavarse los pies unos a otros, y aunque en esa práctica no hay nada de malo en sí, la realidad es que cuando nosotros leemos el texto, nosotros aprendemos que Jesús no está diciendo que nosotros debemos de lavar los pies los unos a los otros. Lo que Jesús está llamando a la iglesia, a sus discípulos, es a imitar la actitud con la cual Jesús sirvió. Y esto lo sabemos, hermano, porque Jesús dice, si yo, siendo el Señor y el Maestro, les he lavado los pies unos a ustedes, ustedes también deben de lavarse los pies unos a otros. O sea, ustedes deben de servirse con humildad unos a otros. Ahora, yo quiero darte otro argumento por el cual nosotros creemos que Jesús no está diciendo que debemos lavarnos los pies los unos a los otros. ¿Me decir algo? Yo pienso que nos está diciendo, si Él siendo rey y maestro nos lavó los pies, que nosotros no nos creamos más que nuestros otros hermanos, porque somos, o sea, Él siendo rey le lavó los pies, los discípulos. Entonces, ¿qué nos lleva que no a ser humildes y tratarnos ser con humildad el servicio y examinarnos cada vez que vamos a servir, porque podemos hacerlo por las razones equivocadas o pensar que porque yo estoy sirviendo soy mejor que el que no está sirviendo? Exacto. Y pienso que es bueno lo que yo le saco que nos está diciendo en esos dos textos. Exacto, la motivación, hermano, es
servir. Antes de darle el lugar al hermano Martín, quiero solamente abundar un poquito más en esto. La otra razón por la cual nosotros creemos que Jesús nos está diciendo que debemos lavarnos los pies unos a otros ahora mismo es porque recuerdan la semana pasada cuando hablamos de este texto que dijimos que lavarse los pies era una práctica de ¿qué? Era una costumbre común de aquel tiempo. Cuando una persona visitaba a una familia, el esclavo más bajo de la casa era el que estaba a cargo de lavarle los pies a los visitantes, y eso era una expresión de ¿qué? De bienvenida a esa persona. Esa es una práctica que estaba limitada, hermano, al contexto histórico, cultural de Jesús en aquel tiempo. Lo que es transferible es el principio que Jesús está enseñando. Que los creyentes tenemos que servir a Dios, sirviendo a nuestros hermanos con un corazón humilde, con humildad, de la misma manera que Cristo, siendo Dios y Señor y Maestro, nos sirvió a nosotros en la cruz del Calvario. De esa misma manera, con humildad, debemos servir unos a otros. Hermano, yo pienso que es una de las luchas más grandes que tiene el cristiano, o el ser humano, y en sí el cristiano, en hacer eso, en servir. Porque tenemos una formación, el sistema nos ha formado a recibir algo a cambio de lo que tú haces. Entonces, traemos ese pensamiento y lo primero que decimos, bueno, ¿por qué tengo que hacer yo eso si no voy a recibir nada a cambio? Así es. Y lo otro, hermano, es que, hermano, yo pienso que en nuestros hogares, y no porque sea mujer, pero por ejemplo, la madre de familia, cuando está en el hogar, obviamente que hacemos las actividades tocante al hogar, ¿verdad? Pero por ejemplo, cuando se refiere a servir, a cocinar, a cada uno de los integrantes de la familia, de alguna manera ahí estamos mostrando el amor con nuestra familia. O sea, sí es cierto que es como una obligación, pero más que nada yo siento que es amor hacia nuestro prójimo, que en alguna, o sea, es nuestra familiar, ya sea nuestro esposo, nuestros hijos, quizás algunos son los nietos, pero le digo, eso es una forma de cómo demostrar nuestro amor hacia los que nosotros amamos, que estamos más cerca. Y esa es la primera amor de cómo debemos nosotros primero con los nuestros, que es el centro familiar, de cómo nosotros, obviamente que el hombre de la casa provee las cosas que hay y todo eso, pero de alguna manera yo lo veo así, ¿no? De cómo es sirviendo a nuestros familiares cercanos ahí, también hay amor. Sí, yo nada más, y aunque yo entiendo que usted dice, y usted tiene razón en eso, yo quiero decir algo, porque quiero presentar la contrapartida de lo que la hermana Ariel estaba diciendo, que ciertamente cuando una buena ilustración, ustedes sirven, nosotros servimos a nuestra familia por amor. Sin embargo, hermanos, quiero resaltar el hecho de que yo no puedo decir simplemente, o el cristiano no puede decir simplemente, hoy yo estoy sirviendo a mi familia y ya es suficiente. Porque yo sirvo a mi familia y ya yo estoy mostrando amor. No, ese no es el punto que Jesús está haciendo aquí. Evidentemente, cuando tú tienes responsabilidad en tu familia, tú sirves a tu familia y tú sirves ¿por qué? Como dice la hermana Viela, por amor. Pero Cristo te está mandando a ti ¿a qué? ¿A servir a quién? A tus hermanos en Cristo. Aquel que no vive contigo, pero que es tu hermano en Cristo, hermano. Y como lo hemos dicho muchas veces, cuando tú tienes familiares inconversos y tú eres creyente, tú eres cristiano, el amor, el vínculo familiar que te une a ti con tu hermano en Cristo es más fuerte que el vínculo que te une con tu familiar que no es creyente.
Porque lo que te une a ti, a tu hermano en Cristo, ¿qué cosa es? La sangre de Cristo. El sacrificio de Cristo que hizo posible que ahora tú y otra persona que no son familia, no tienen ningún tipo de relación familiar, vengan a ser parte de la familia de Dios. Y ese vínculo es más fuerte que el vínculo que tú tienes con un familiar que no es creyente. De manera que Cristo nos manda a nosotros que a servir a nuestros hermanos en Cristo. Y la razón por la cual necesitamos humildad para servir, hermano, es porque para yo servir a mis hermanos, yo necesito morir a mí mismo. For me to serve my brother and sister, I need humility, because to serve my brother and sister in Christ, I need to die to myself. I need to die to my preference. I need to die to my luxury. I need to submit my will to the will of God, our love for God. Hermanos, to serve, para servir a otros, es necesario primero que muramos a nosotros mismos. Mira conmigo este pasaje de la Escritura. Vamos a ir todos a Marcos, capítulo 10, versos 35-45. Marcos, capítulo 10. The Gospel of Mark, chapter 10, verse 35-45. Marcos 10, 35 y 45. Hermano, que lo tenga, por favor, que se ponga en pie y lo lea. Marcos 10, 35 y 45. Mark chapter 10, verse 35-45. ¿Qué no quiere leer, hermanos? Yes. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, queríamos que nos hagáis lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queráis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad del vaso que yo bebo beberáis, y con el bautismo con que yo soy bautizado serás bautizado. Pero el sentarnos a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándoles, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones enseñarán de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Hermanos, fíjate cómo está lo que dice este texto. Dice el pasaje, hermanos, quiero que notes la pregunta de Jacobo y Juan. Dice: Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. Y él le dijo: ¿qué queréis que haga por vosotros? Ellos le respondieron: concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro ¿dónde? A tu izquierda. Hermanos, si quiero que pienses por un momento en lo que había detrás de Juan, de estos dos hermanos cuando pidieron esto. ¿Cuál era la motivación de ellos? ¿Qué es lo que ellos querían? Tener preferencia. Tener preferencia. Aquí estamos nosotros en tu gloria, vamos a estar sentados yo a la derecha y tú y mi otro hermano a la izquierda de Jesús. Nosotros somos los que somos. Y sabemos que eso era lo que ellos querían, hermanos, reconocimiento, y querían, hermanos, preeminencia entre los discípulos, porque, hermanos, cuando vamos más adelante, vemos, hermanos, que dice el verso que al oír esto, los 10, el verso 41, comenzaron a indignarse contra Jacobo y Juan. Y Cristo, hermanos, los llama a la reflexión y los confronta. Y le dice en el verso 42, y llamándolos juntos así, Jesús les dijo: sabéis lo que os sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles
se enseñorean de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre vosotros no es así, sino que cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande será, ¿qué cosa? Vuestro servidor. Hermano, la grandeza en la vida cristiana, el concepto de grandeza en la vida cristiana consiste en ¿qué? En servir. El que es verdaderamente grande es aquel, hermano, que vive para servir a Dios sirviendo a sus hermanos. Ahí está el concepto de la grandeza. Y dice el texto, hermano, de esta manera, el verso 44, y cualquiera de vosotros que desee ser el primero, será siervo de todos. Y mira el verso 45, como Jesús le dice, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido. ¿Qué es lo que Juan y Jacobo querían, hermano? Ser servidos. Que los discípulos, los demás discípulos los reconocieran a ellos por el lugar de preeminencia que ellos querían ocupar. Pero Jesús le dice, ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, para servir a Dios es necesario tener un corazón humilde, porque para servir a Dios tú necesitas morir a ti mismo, morir a tu orgullo, morir a tu arrogancia, para vivir una vida de servicio a Dios. Mira conmigo, hermano, en Filipenses capítulo 2. Vamos a leer Filipenses capítulo 2. Amén. ¿Todos lo tienen, hermanos? Dice el texto, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. El verso 3 dice, nada hagáis, ¿por qué? Por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses ¿de quién? De los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermano, vamos a hacer una pausa ahí por un momento. Mira lo que Pablo está diciéndole a la iglesia de los filipenses. Nada hagan, ¿por qué? ¿Por egoísmo o por vanagloria? ¿Por qué usted cree que Pablo le dice eso a los filipenses, hermanos? Why do you think that Paul said that in verse 3? Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria. ¿Por qué usted cree que Pablo le dice eso, hermano? Porque la naturaleza del hombre. Porque esa es nuestra naturaleza. Servir por egoísmo o por vanagloria, porque nos gusta, como Jacobo y a su hermano nos gusta, ¿qué cosa? Ser reconocidos. Y el texto sigue diciendo, hermano, sino que con una actitud humilde, cada uno de vosotros. ¿A quién le está hablando aquí, hermano? A todos los creyentes. Cada uno de vosotros considere al otro, ¿qué cosa?
como más importante que a sí mismo. Hermano, esto es contracultural. Y esto, hermano, es una actitud que solamente Cristo puede producir en nuestras vidas. Eso implica que cuando hay un hermano, yo sé que un hermano necesita ser servido, necesita ayuda, yo voy a dejar, yo voy a sacrificarme, yo voy a servir. ¿Por qué? Porque yo considero que ese hermano es más importante que yo. Servir a ese hermano es más importante que lo que estoy haciendo ahora mismo. Servir a ese hermano es más importante que yo salga de mí, que yo rompa mi comodidad, que yo salga de mi zona de confort. Él lo merece porque Él es más importante. Dice el verso 4, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Hermano, una vez más, ¿por qué Pablo dice eso a sus discípulos, a la iglesia de los filipenses? Porque nuestra tendencia natural, ¿qué cosa es? Buscar nuestro propio interés. Y muchas veces nosotros mismos nos preguntamos, ¿qué yo voy a ganar de esto? ¿Qué yo tengo? ¿Qué yo voy a recibir? ¿Qué hay para mí? Sin embargo, la Biblia nos llama a adoptar la actitud de un Cristo, que siendo Dios, se humilló a sí mismo, haciéndose hombre, y aún estando en la condición de hombre, se humilló mucho más y murió en la cruz del Calvario. Esa verdad, hermanos, listen to me carefully, esa verdad debe producir en ti humildad. Y un corazón dispuesto a morir a ti mismo por servir a otros. Hermano, para servir a Dios es necesario la humildad, porque la humildad nos permite tener una apreciación adecuada de quiénes somos nosotros. Vamos a regresar a Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, hermano. ¿Todos lo tienen? Mira, hermanos, verso 16. ¿Qué dice? Un hermano que quiera leer el verso 16. John 13, verse 16. De cierto digo, pues, que el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que envió. Amén. Fíjate, hermanos, ¿qué es lo que está diciendo aquí Jesús? En verdad os digo, un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Hermanos, cuando tú eres recipiente del amor de Dios y el amor de Dios ha cambiado tu vida, ha transformado tu vida y ahora tú estás en Cristo, tú no solamente vas a amar a Dios por amor, sino que tú también lo vas a servir. O sea, tú no solamente, vas a servir a Dios por amor, sino que también lo vas a servir teniendo una clara conciencia de quién eres tú. El Evangelio produce la humildad suficiente para nosotros abrazar nuestra identidad. ¿Qué es lo que nosotros somos? El Evangelio produce la humildad necesaria para que nosotros podamos tener una clara percepción de quiénes somos. Para que podamos tener una sana autoestima. ¿Qué es lo que somos nosotros, hermano? Mira el texto. Hay dos palabras que describen lo que nosotros somos. Siervos y enviados. Y enviados. Nosotros somos siervos ya no del pecado, sino que ahora somos siervos de Cristo. Y tú sabes que la palabra siervo significa literalmente, hermano, esclavo. Before Christ saved your life, when you were without Christ, you were a slave of sin. But now,
by the grace of God in your life through Jesus Christ, now you are a slave of Christ. Before you live for yourself, to please yourself, now you live to please God. You are a slave, a servant of God. Pero también eres, ¿qué cosa? Enviado. Porque Dios nos ha encomendado una misión. ¿Y cuál es esa misión? Ir y predicar el Evangelio. El Evangelio produce en ti esa humildad necesaria para tú abrazar lo que realmente tú eres. Tú eres siervo y eres enviado. Y como siervo y enviado, tú necesitas vivir para Él. Hermano. Bueno, yo por mucho tiempo pensaba que era mejor que los demás. Y en ese pensamiento pensaba que era mejor que el hermano Olivas, que era mejor que el hermano Val. Y los hermanos que estaban aquí eran mejor porque tenían mucho tiempo. No sabía que era ser humilde. Y yo venía aquí, hermano, con la idea que Cristo tenía que servirme a mí. A mí todo el tiempo. Mucha gente, más bien, Cristo tiene que servirles a ellos. Exacto. Y cada the other way around, nosotros tenemos que servir al Señor. Así es, hermano. Y hasta que no aprendí todo eso, hermano, empecé a amar a mis hermanos. Así es. Amo a mis hermanos. Amén. Hermanos, el Evangelio produce la humildad necesaria para servir, porque en primer lugar, para servir a Dios necesita ¿qué cosa? ¿Qué necesitas, hermano? No lo escucho. To serve God, what do you need? You need humility. Why? Because you need to die to yourself. Pero también, hermanos, para servir a Dios necesitamos humildad. Porque para servir al Señor necesitamos ser lo suficientemente humildes como para reconocer cuando no podemos servir. Y estas son las dos caras de la moneda. Ahorita, hace un momento mencionaba que cuando tú experimentas el amor de Dios en tu vida, tú vas a vivir una vida sacrificial de servicio a otras personas por amor a Dios. Tú estás dispuesto a morir a ti mismo, pero también la humildad, hermano, que produce el Evangelio te permite reconocer tus propias limitaciones y te permite, guarda tu corazón, hermano, de ir más allá de lo que tú puedes hacer. So the gospel produces humility in your life, because through the gospel allows you to recognize your own weakness and your own limitations. It's true that we have to serve sacrificially to our brother and sister. It's true that we have to consider my brother and sister like more important than me. It's true that I have to see their interest in more than mine. But also the gospel produces humility in my life, so I can recognize when I cannot serve because I don't have the ability or I don't have the resources to do that. Hermanos, el Evangelio destruye el complejo de héroe que muchas veces nosotros tenemos. Usted sabe cómo este complejo de héroe se pone en manifiesto. Usted nunca ha oído personas decir, es que yo no sé decir que no. ¿Cuántos han oído esa expresión? No, es que yo no sé decir que no. Many people say, oh, the problem is that I don't know how to say no. You know what is behind that expression? Lo que hay detrás de esa expresión es un complejo de héroe, de salvador. Es un complejo de que, yo quiero que todos vean cómo yo sirvo. Pero el Evangelio destruye ese complejo de héroe, ese complejo de salvador, y te ayuda a ver tu propia limitación y te ayuda a decir, bueno, yo quiero servir, pero ahora por ciertas circunstancias no puedo. Y eso está bien. La Biblia dice, hermanos, todo lo que te venga a la mano hacer, hazlo como. Para el Señor. ¿Cómo? Para el Señor. No. No. Vamos a buscar en la Biblia. La Biblia dice, todo lo que te venga a la mano a hacer, hazlo. En una parte dice para la gloria de Dios,
no, bueno, dice la Biblia que todo lo que hagamos debemos hacerlo para la gloria de Dios. Pero mira conmigo, Eclesiastés capítulo 9, verso 10. Eclesiastés capítulo 9, verso 10. El que lo tenga, por favor, que se ponga en pie y lo lea. Sí, hermano. Dice, todo lo que tu mano haya para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque no hay actividad, ni propósito, ni conocimiento, ni sabiduría en el Señor a los demás. Amén. Dice, todo lo que te venga a la mano a hacer, o todo lo que tu mano haya para hacer, ¿qué debemos hacer? Hazlo. No seas perezoso. Hazlo, pero ¿cómo debemos hacerlo? Según, ¿qué cosa? Tus fuerzas. Hermano, yo creo que usted vea cómo el Evangelio produce esta humildad necesaria para servir, porque por un lado el Evangelio te impulsa a morir y a servir sacrificialmente a tus hermanos. El Evangelio produce la humildad que tú necesitas para no buscar excusas para no servir. ¿Sí lo puede ver, hermano? O sea, el Evangelio te impulsa a servir más allá de toda excusa. Preserva tu corazón de buscar excusas para no servir, porque el Evangelio produce una humildad que te lleva a ti a ver a tu hermano como más importante que a ti mismo, que tú mismo. Pero por otro lado, el Evangelio también produce la humildad necesaria para decir que no cuando yo no puedo servir, porque la Biblia claramente dice que todo lo que venga a la mano a hacer, hazlo según tus fuerzas. Y para eso, hermano, necesitamos humildad. Quiero terminar, hermano, esta noche con una última observación. Mira el verso 17. Juan 13, 17. Amén. Dice el texto, hermano, si sabéis esto, seréis felices si lo practicáis. Hermanos, mi última consideración de este pasaje es esta. El Evangelio produce el gozo necesario para servir. El Evangelio produce el gozo necesario para servir. Amados hermanos, nosotros no servimos a Dios por obligación. El servir a Dios no es una carga para nosotros. Hermanos, el Evangelio produce una satisfacción evangélica en el corazón de aquellos que han creído el Evangelio y se han arrepentido de sus pecados. Cuando hablo de una satisfacción evangélica, estoy refiriéndome, hermano, a la satisfacción que produce el Evangelio en nuestros corazones al abrir nuestros ojos a la realidad de que ahora estoy invirtiendo mi vida, mi tiempo, mis recursos en el propósito para el cual Dios no solamente me creó, sino que también me salvó. Dios me creó y me salvó, ¿para qué? Para que yo viva para su gloria, para que yo le sirva, que yo invierta, hermano. No hay satisfacción más grande que la satisfacción de invertir tu vida en el servicio a ese Dios que te creó y te salvó. No hay satisfacción más grande que esa. Hermano, y esa satisfacción es una satisfacción evangélica, porque solamente Jesucristo la puede producir en ti. There is no a greater satisfaction, the satisfaction that result of living a life dedicated to serve the Lord. When your eyes are open to the reality that the Lord created you and that the Lord save you so you can be free to serve Him.
and you have the opportunity and you have the power of God in your life to serve Him, that is the secret of true joy. Hermanos, no hay gozo más grande que el gozo de servir al Señor. Hay un himno muy antiguo que dice: placer verdadero es servir al Señor. No hay paga más noble. Hermanos, y esto es importante, y quiero mencionarlo porque una vez más, cuando yo servir a Dios, hermanos, se vuelve, no, es una carga y es una cruz. Hay algo que no está haciendo un clic en tu vida. Porque cuando nosotros servimos a Dios, hermanos, no hay mayor satisfacción que esa. Que yo estoy sirviendo al Dios que me creó y al Dios que me salvó. Porque cuando yo estoy sirviendo a Dios, yo entiendo por la gracia de Dios en mi vida que yo estoy viviendo, yo estoy invirtiendo mi vida en el propósito para el cual tú fuiste creado. Servir a este Dios glorioso. Ese es el propósito por el cual tú existes. Sea cristiano o no sea cristiano, el propósito por el cual Dios creó al hombre fue para la gloria del Señor. Pero en nuestro pecado nosotros decidimos servirnos nosotros mismos y nuestra mayor, hermano, la raíz de nuestra insatisfacción es que nosotros nos amamos más a nosotros de lo que nosotros amamos a Dios. Tú lo puedes ver, hermano. Y porque nos amamos más a nosotros de lo que amamos a Dios, eso nos lleva, ese amor desmedido por mí, por el yo, me lleva a servirme a mí, a vivir para mí, a llevar a cabo mi agenda, a hacer mi voluntad y me impide vivir para la gloria de Dios. Y en eso, hermano, no hay satisfacción. Nunca la ha habido, nunca la habrá. No hay dinero, el dinero te puede satisfacer por un tiempo. Pero no hay placer más grande que el placer de servir a Cristo. Ese gozo es más grande y más perdurable que el gozo de tener una cuenta de banco llena de dinero, hermano. Ese gozo es más grande, hermano, y más perdurable que el gozo de haber alcanzado el sueño americano. Dios no te creó, Dios no te salvó para que tú alcanzaras el sueño americano. El sueño americano es irrelevante. Dios te creó y te salvó para que tú le sirvieras a Él, para que tú le amaras a Él. Y de eso se desprende la satisfacción de nuestras vidas. Por eso decimos, hermano, que el Evangelio provee el gozo para servir. Yo quiero terminar esta noche con una pregunta. ¿Cómo tú estás sirviendo, hermano? El Evangelio está produciendo en ti y en mí la motivación correcta para servir, que es el amor a Dios, el amor a nuestros hermanos. El Evangelio ha producido y produce en ti, está produciendo en ti la humildad necesaria para servir. El Evangelio está proveyendo para ti el gozo para servir, el gozo de servir a Dios. Hermano, quiero terminar esta noche con las palabras de Cristo a Pedro cuando le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse excepto los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, pero no todos. Hermanos, la semana pasada, hablando de este pasaje, mencionábamos que este versículo nos recuerda la importancia que tiene que tú y yo nos recordemos el Evangelio unos a otros. Porque nuestra tendencia es amarnos a nosotros mismos más que a Dios. Nuestra tendencia es servir por vanagloria o egoísmo, ser reconocidos. Nuestra tendencia, hermano, es encontrar gozo en cualquier otra cosa que no sea servir a Dios. Y es por eso que tú y yo necesitamos diariamente recordarnos unos a otros el Evangelio. Yo quiero que tú vayas a tu casa esta noche pensando en esta pregunta: ¿cómo tú estás sirviendo a Dios? Y si de la semana pasada hasta hoy, tú en esta semana, tú no has servido a Dios en ninguna manera, hermano, tú necesitas arrepentirte. Y tú necesitas pedirle a Dios: Señor, lava mis ojos con el colillo de tu palabra para yo poder ver con más claridad las verdades del Evangelio, para poder amarte, para poder ser humilde, para poder encontrar gozo en servirte a ti. Quiera el Señor ayudarnos y darnos la gracia que nosotros necesitamos. Vamos a ponernos en pie.
y vamos a terminar esta noche en oración. Padre, te damos gracias, oh Dios, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de servirte. Gracias por el privilegio de servirte. Gracias, Señor, por la claridad de tu palabra. Señor, en esta noche yo ruego que tu Espíritu Santo aplique tu palabra en el corazón de cada uno de nosotros. Que tu palabra produzca el fruto para la cual ha sido enviada. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. De esta manera estamos despedidos.